Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo a qué hora estén viendo este video. Mi nombre es Juan Carlos del Águila, especialista en temas de derecho de familia y materia sucesoria. El día de hoy estoy aquí en ICJ porque desean que analicemos brevemente unos puntos referidos a lo que es la ley 30364, que es la ley precisamente que va a tratar de prevenir, sancionar y erradicar violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Basado en ello, vamos a responder una serie de preguntas que nos puedan permitir de alguna manera enfocar la ley y analizarla en forma aplicativa. Esta consulta es una continua que siempre nos realizan los alumnos. ¿Qué sucede? Es cierto que hay dos sujetos de protección en el marco de la ley. Por un lado tenemos a los integrantes del grupo familiar, que no es el caso de lo que estamos conversando ahora, y el otro caso tenemos el ámbito de la protección contra la mujer. Pero sobre el tema de la mujer es, por ejemplo, una mujer pasa por la calle y una mujer la insulta, es decir, es una agresión de una mujer contra otra en cuanto a términos verbales. Y por cierto, ambas mujeres no son miembros integrantes de un familiar, es decir, no tienen ninguna relación entre sí. Pregunta, ¿esta mujer que fue la agraviada por el insulto puede denunciar a esta mujer bajo el marco de la ley 364? La respuesta es no. ¿El por qué? Lo vamos a analizar. Siguiente caso. Pasamos al supuesto de hecho en el cual precisamente dos mujeres se encuentran en la calle, tampoco son integrantes del grupo familiar y de repente se pelean por un varón. Puede pasar, sucede en las familias, sucede en la realidad, así que de alguna manera es algo constante. Se pelean dos mujeres, se agreden por el varón. Pregunta, ¿esta mujer agredida por la otra puede denunciarla bajo el marco de la ley 30364? ¿Sí o no? ¿Qué sucede? En estos aspectos hay que analizar precisamente el tema del enfoque de género. No hablo de ideología de género, sino del enfoque de género. ¿Y qué significa esto? Que se parte de la ley en el sentido de que hay un desequilibrio entre hombres y mujeres. Entiéndase fortaleza mental, física o lo que fuera, pero hay un desequilibrio. Basado en ese desequilibrio, se señala que para que una mujer pueda ser protegida en el marco de esta ley, debe ser afectada, agredida psicológica, sexual, económica o físicamente, teniendo en cuenta su calidad de mujer. En consecuencia, si solo y únicamente se afecta a esta mujer por ser mujer, aprovechando su disminuida situación, si queremos mencionarlo de alguna manera, del punto de vista físico, es que de alguna manera se aplica el enfoque de género. Se muestra este desequilibrio de fortalezas y por eso es sancionado ese acto violento en contra de esta mujer. Ahora, vamos a observar los casos presentados. En el primero era una mujer agrediendo verbalmente a otra. Pregunta, ¿hay desequilibrio? ¿Existe tal vez una situación de indefensión de parte de una frente a la otra? Y la respuesta objetiva en el caso es no. Porque básicamente ambas tienen la misma fortaleza y ambas de alguna manera se ubican en el mismo plano. No hay ningún desequilibrio y por lo tanto esta mujer no ha sido agredida por su condición de tal, de acuerdo al reglamento y a la ley. Siendo así, por más que sí se configure como acto de violencia en este tema psicológico, ¿sí?, por la agresión verbal, no calza dentro del marco de la ley 30364. Similar caso en el otro ambiente, donde veíamos a dos mujeres peleando por un varón. En esta situación muy peculiar que puede darse, de alguna manera, ¿hay una agresión física? Sí. ¿Hay una violencia física? Sí. Pero de alguna manera no hay desequilibrio entre ambas fortalezas. Y por lo tanto, al no haber desequilibrio, no hay enfoque de género. Y no habiendo enfoque de género, que es el presupuesto de la ley, básicamente no calzaría bajo el marco de la ley 364. Doctor, entonces, ¿de alguna manera estos hechos quedan impunes? No, para nada. Recuerden que aún queda la vía ordinaria. El tema de faltas o el tema de delitos podrán acudir estas personas para hacer sus denuncias correspondientes. Pero lamentablemente no bajo el marco de esta ley especial. Bien, esta pregunta también es constante porque usualmente se confunden muchas cosas. ¿Qué sucede? Hablamos de parejas del mismo sexo. Como también podemos saber, por si acaso, personas, por ejemplo, Juan Carlos y Sandy se encuentran casados, pero algo pasó y se separaron, de hecho, nada más. Es decir, siguen estando casados, pero se separaron. Juan Carlos conoce a Rubí, Sandy conoce a Manuel y a ambos comienzan a convivir. No se pueden casar entre sí, es decir, Sandy no se puede casar con Manuel porque de alguna manera ella es casada previamente con Juan Carlos. Y Juan Carlos no se puede casar con Rubí porque básicamente él se encuentra casado previamente con Sandy, ¿sí? Pero están conviviendo.
Pareja del mismo sexo tampoco se pueden casar, pero están conviviendo. Sandy y Manuel, Juan Carlos y Rubí no se pueden casar, pero están conviviendo. La pregunta sería la siguiente. Si estas personas que conviven, pero que no se pueden casar, se agreden físicamente, ¿calzaría bajo el marco de la protección de la ley 30364? La respuesta es claro que sí. Porque recuerden, el primer sujeto de protección lo hemos visto en la primera pregunta, pero ahora ingresamos al segundo sujeto de protección, que viene a ser los integrantes del grupo familiar. Atendiendo ese contexto, las personas que sean convivientes, sin importar si no se pueden casar, no interesa, son convivientes entre sí porque están viviendo juntos. En los 3 casos que hemos presentado, viven juntos. En consecuencia de eso, atendiendo esa circunstancia, ante cualquier agresión entre ellos, podrían ser posibles de ser denunciados bajo el marco de esta ley, atendiendo a este tipo de sujetos de protección. Bien, esta pregunta es notoriamente práctica, es decir, ¿dónde se deben denunciar prioritariamente o cuál sería más efectivo el camino para la denuncia de por medio? Recordemos que la vía para denunciar actos de violencia, más que nada órganos receptores, si queremos ser más específicos, son 3. La Fiscalía, el Poder Judicial y la Comisaría. Doctor, pero está omitiendo usted mencionar tal vez a lo que es el Ministerio de Justicia, mencionar tal vez al Ministerio de la Mujer con un centro de emergencia mujer, mencionar tal vez a Defensor del Pueblo de alguna manera, o cualquier entidad educativa que se pueda enterar. Claro, esas entidades no son órganos receptores, son órganos de conocimiento de hechos de un acto de violencia. Por ejemplo, si yo observo en clase que entre compañeros se agreden físicamente, yo soy un órgano que está observando, pero no soy un órgano receptor. Es decir, la denuncia no se hace ante mi persona. La denuncia yo la puedo transmitir a estas 3 entidades que hemos mencionado. Policía Nacional, lo que es precisamente la Fiscalía o finalmente lo que es el Poder Judicial. Son las 3 entidades. Ahora, ¿cuál de las 3 entidades es más efectiva? ¿A cuál yo recomiendo denunciar en forma directa? Yo siempre señalo esto y lo he mencionado justamente en uno de los libros que he podido publicar de los 4 que han sido, en el tema, en este caso particular de la ley 364, ¿no? Uno de los libros señalaba lo siguiente. ¿Sabes qué? Si se trata de una violencia física, te recomiendo ir directamente a denunciar a la Fiscalía. ¿Por qué la Fiscalía? Porque la Fiscalía tiene previa coordinación mucho más directa con el Instituto de Medicina Legal, lo cual generará que los oficios para que pases la evaluación, en este caso física, y se pueda dar el certificado médico legista, sea un tanto más rápido. Recuerden que los daños físicos pasan a través del tiempo. Mientras más demores en hacerte la evaluación, pueden borrarse estos temas y lamentablemente perjudicar la prueba que eres prácticamente tú, por los daños ocasionados en tu cuerpo, ¿sí? Pasamos, violencia psicológica. ¿Dónde es más ideal realizar esa denuncia? Mi sugerencia es la siguiente. Debido a que la denuncia puede ser en forma oral o en forma escrita, te sugiero ir a buscar al juez de familia de turno. ¿Por qué? Porque al momento de que vas a conversar con él o con ella, dependiendo qué sexo sea justamente el magistrado o magistrada, de ser el caso, vas a poder exagerar y comentar toda tu situación con el afán específico de ¿qué? De que te crea. Porque básicamente en una violencia psicológica no hay pruebas. Sencillamente es cómo te sientes, cómo te puedes inspirar en ese momento y cómo tus lágrimas pueden llegar a caer. Siendo así, si lo hicieras por escrito, no funcionaría porque no hay sensibilidad, no hay sensación, no hay sentimiento. En cambio, si lo haces en forma oral y ante el juez que va a resolver la causa, sería lo más ideal. Caso contrario, todo esto se va a enfriar y básicamente será un caso más que pueda observar ese magistrado. Ten en cuenta esa sugerencia. En el caso de violencia sexual, básicamente allí, igual que la violencia física, te sugiero hacerlo en la Fiscalía porque el Instituto de Medicina Legal trabaja en función de la Fiscalía de mucho mejor manera. Y finalmente, la violencia económica, sugiero hacerlo directamente de la comisaría. ¿Por qué comisaría? Porque generalmente en la violencia económica tú tienes que acreditar la persistencia del bien que te están impidiendo utilizar. Y por lo tanto, ¿qué entidad puede acudir a tu domicilio para acreditar la persistencia del bien? Pues el policía
con constataciones policiales. Puedes demostrar que hay un bien de por medio que está siendo indebidamente utilizado por aquella persona que tú vas a denunciar. Así que calcula bien más o menos hacia dónde quieres apuntar y de esa manera te sugiero acudir o al Poder Judicial o a la comisaría o a la Fiscalía. Más allá de alguna manera que puedas acudir a cualquiera de ellos de forma indistinta. Bien, esa pregunta también radica no solamente en el punto de vista legal, sino también en el punto de vista social. ¿Qué sucede? Es cierto de alguna manera que se ha buscado sancionar muchos actos en el marco de la ley, pero recordemos, hay una ley, hay una norma que dice que no puedes manejar borracho y pregunta, los fines de semana, ¿cuántas personas manejan borrachos? Creo que muchos, ¿sí? Asimismo, se señala que de alguna manera no debes cometer ninguna negligencia médica, pero lo cometen. Que deseando, no deseando, queriendo hacerlo o no, pero lo hacen. Igual, si dice la norma penal que no debes robar, igual robas. En otras palabras, a veces se critica esta ley bajo el sentido de que hay una ley que dice que no debemos violentar a las mujeres ni a la familia, pero se continúa con actos de violencia. Esa es la realidad. Una ley jamás va a eliminar todo acto delictuoso, todo delito, toda falta. Jamás va a hacerlo. Sin embargo, debemos mencionar que al menos genera un sentimiento, una idea social de tratar de apaciguar o de controlar estos actos. Por ejemplo, había personas a las cuales esta ley sí le importa, sí les interesa y por ese motivo se controlan aún más para evitar ser denunciados. Así como hay muchos cuando pusieron la sanción de que si manejas tienes que usar cinturón, si no te pongo multa, hay muchos que ya no dejan de usar el cinturón por esa sanción. En otras palabras, no vamos a eliminar lamentablemente la violencia en la familia ni la violencia contra la mujer, pero sí podemos de alguna manera apaciguarla y esta ley ha buscado hacer eso. Tal vez no es efectiva al 100% ni lo será, pero ha ayudado definitivamente a tratar de calmar un poco las aguas en esos temas y sobre todo traer a la luz aquello que era palpable. La violencia constante y sonante contra la mujer ahora de alguna manera tienen más herramientas para tratar de contrarrestarla. Lamentablemente no es 100% efectiva, eso es cierto, pero sí ha ayudado a través del tiempo. Bien, básicamente son las preguntas que me querían realizar. Les agradezco por estar conectados y les invito a participar activamente de todos los diplomados, cursos que pueda hacer ICJ, pero sobre todo en uno en especial, que se va a iniciar en el mes de enero. Justamente en el marco de esta ley 30364. Se van a analizar aspectos de familia civil. ¿Qué me refiero a familia civil? A la etapa de protección del proceso, donde vamos a desarrollar temas sobre medidas cautelares, medidas de protección, temas de análisis de la ley en la etapa de protección. Y asimismo también se van a desarrollar temas referidos a la etapa de sanción, que tienen que ver más que nada con temas penales, delitos precisamente que tengan que ver con todo este marco de las modificaciones de la ley 30364. Y obviamente también aspectos psicológicos, aspectos de análisis médico-legistas y demás que pueden oscilar en torno a esta ley y son muy importantes conocer para conocer la aplicación porque lamentablemente los casos vienen en aumento. Bien, entonces espero verlos en ese diplomado que va a estar realizando CIJ para el mes de enero y bueno, conmigo será hasta otra oportunidad y espero seguir conectado con ustedes para seguir debatiendo en temas de derecho de familia y sucesiones. Dios los bendiga.